Cambio radical, así titulamos la palabra. Cambio radical, y como decía mi esposa, y hubieron varios que me preguntaron, vas a hablar de política, ¿cierto? No, no vamos a hablar de política, aunque Cambio Radical fue el partido político que montó a Uribe, ya se me olvidó cómo es el nombre de él, a Álvaro Uribe a la presidencia en su primer candidatura. Pero surgieron tantas cosas que él dejó ese partido y se fue y creó otro y creó como dos más y así continuó haciendo muchas cosas. Pero realmente Cambio Radical, ¿por qué? Y la semana pasada que la hermana Berta se encontraba enferma, yo venía ya estudiando la palabra que el Señor nos entregó a principio de año para este mes y veía yo, Señor, ¿qué me quieres o qué me estás hablando? ¿Por qué me traes a memoria esto? Y pensé que el domingo me iba a tocar así, de improviso, enseñarla por lo delicado que se encontraba ella en cuestión de la salud. Pero bueno, gloria a Dios, ella pudo predicar, fue capaz de predicar. Pero entonces esta semana seguí hablando con el Señor y me seguía inquietando a través de esta palabra. Porque a principio de año fue algo fuerte y es algo que ya estamos, digamos, pasando en vendaval. Ya se vivió toda esa tormenta o estamos allí saliendo de así como está San Andrés hoy, saliendo de los residuos de lo que dejó Julia. Toda la mujer aún brava, ¿sí o qué? Por eso dicen que las tormentas tienen que llevar nombre mujeres, Julia y de todo eso así. ¿Cuál fue la otra que atacó a San Andrés hace días? ¿Recuerda el nombre? Katrina o algo así, no. Oiga, fue la idiota ella. Entonces, son todas estas cosas, por eso las mujeres, por ahí dicen que hay que tener respeto y que la mujer de lejitos y todo eso. Pero porque son muy bravas, ellas son esto. Entonces, saliendo, hoy la iglesia, estamos saliendo precisamente en ese residuo, todavía sopla el viento de la tormenta que pasó, de lo que el Señor nos decía a principio de año. Mi corazón a principio de año se entristeció mucho, porque tenía que ver algo y tenía que ver con dentro de la iglesia, no con los de afuera, sino con de adentro. Me sorprendía mucho en ese día del ayuno porque quienes estaban conmigo, hubo alguien que dijo, ¿seré yo? Así como dijeron los discípulos cuando Jesús dijo, alguien me va a traicionar. Y entonces la respuesta que yo le decía a esta persona es, en vez de preguntar, ¿seré yo? Deberíamos de decir, yo no voy a ser. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? Para nosotros no ser. Y por eso el cambio radical que el Señor nos quiere dar a nosotros es porque nos encontramos frente a un tiempo de incertidumbre. La palabra se cumple, los designios y todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra se está haciendo realidad. Hoy en día están peleando y estamos viendo que se lucha mucho más fuerte por una sola religión, por un solo gobierno, y ya desde la ONU, Organización Naciones Unidas, están montando toda esta parte del complot que se tiene para poder formar una sola religión, pero para poder hacer todo esto de la libertad de género o la inclusión. Ya participaba, me veían yo esta semana una noticia, tomaron una chica, una influencer de Chile que impacta mucho a los jóvenes, no sé cuántos millones de seguidores tiene en sus redes sociales, y la llevaron allí para que ella sirviera de instrumento en lo que ellos quieren proponer. Y es todo para América Latina, y por eso estamos viendo que a nivel presidencial la mayoría de los países ya están con el bando de la izquierda, en donde todos ellos, por querer quedar bien con la gente del mundo, entonces trabajan toda la parte de la inclusión. Yo los acepto y listo, esos son votos para mí. Pero ellos no están viendo que se están rompiendo, que se están yendo contra los principios de Dios. Y ahí es donde viene la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que manejamos hoy es, ¿será que nos va a pasar lo mismo que pasó a Venezuela? Decimos los colombianos, ¿cierto? Los venezolanos dicen, ¿será que me va a tocar volverme a mover? Yo hablaba con un venezolano que está manejando un carro, un Uber, y me decía,
el jefe me lo está dando y me dice, vaya pagándomelo, pero yo quiero esperar a ver qué va a pasar con Colombia. O sea, yo no quiero comprar un carro para después tener que venderlo y salir corriendo de nuevo porque Colombia va a poner como Venezuela. Y yo decía, no, esa no es la intención, no podemos decir eso. Mi intención es, yo ya estoy radicado, el Señor ya me sembró y por eso el miércoles el Señor nos decía que era tiempo de, pero emigrar no era irnos, que los venezolanos a mí me tengo que ir. No, era la parte de en el mundo espiritual, yo no quedarme quieto, cómodo, estancado, sino cómo yo me muevo para que no me atropelle o no me tome como fue la primera vez. Si nosotros vamos y miramos a San Andrés y Providencia en esta tormenta o en este huracán, ellos no los tomó desaprevenidos como los tomó la otra. Ellos se alistaron, ellos se prepararon para evitar una catástrofe como hubo hace días. Por eso es que el Señor quiere que aprendamos de lo que estamos viviendo, para que no volvamos a repetir. Sarita y Felipe se encontraban muy incómodos con la profesora que les está enseñando cuarto grado. ¿Sabe cómo ellos se pusieron las pilas? Cuando mi esposa les dijo, ¿quieren repetir año con la misma profesora? Piérdanlo. Va, ¿cómo? Sí, señora, si pierden el año les toca con la misma prueba y me pusieron las pilas a trabajar, ¿cierto? Porque es muy cómodo cuando a nosotros simplemente nos mueven o yo me puedo mover. Yo evito el problema que hay allá y me voy para allí. Pero cuando lo enfrentamos es donde realmente viene la formación de nosotros. Es lo que Dios quiere y por eso pasa todo esto. Entonces, Dios no quiere que usted y yo, no quiere que su pueblo, no quiere que sus hijos sean parte del común. Y por eso cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, Él entregó mandamientos. Porque Él le dijo a Moisés, yo quiero que ustedes sean diferentes. Que se puedan diferenciar del resto de los pueblos, del resto de las naciones. Aunque ellos salieron de Egipto con muchas cosas para de allí, costumbres, raíces. Y por eso fue, como nos hablaban la semana pasada, que ellos levantaron el becerro de oro. El becerro se creó solo, porque según dice Aarón ahí, él dice, yo eché eso ahí, eso se formó. ¿Sí o qué? Pero usted ya sabe eso lo predicaron la semana pasada. Entonces, no podemos, aunque estamos en una posición de incertidumbre, ¿qué va a pasar? Sí, no, ese presidente y aquello, lo otro, esto. No nos interesa. Usted y yo como pueblo de Dios no nos debe interesar eso. Yo he hablado con varios que no me dijeron que votaron por este señor, pero simplemente con conversar con ellos uno se da cuenta que votaron por él. Usted lo escogió antes de que se está quejando. No, que es que un cambio. No, el cambio no se da a través del hombre. El cambio lo produce Dios. Pero si yo saco a Dios de mi vida, ¿qué cambio voy a tener? Esto es lo que el Señor quiere, porque entonces Dios nos está llevando a nosotros, nos está mostrando la forma de cómo adorar al Dios verdadero y no al Dios que nosotros hemos creado, sino al Dios de verdad. Él nos quiere de cierta manera ceñir, apretar el cinturón, llamémoslo así, para que usted y yo digamos, el Dios que yo estoy adorando no es el Dios de la Biblia, y podamos decir, ¿cuál es el Dios? Dios no me manda a correr, Él me manda a permanecer. Cuando mi hogar, cuando mi matrimonio se pone difícil, Él no me dice, váyase, Él me dice, permanezca, porque es que a través de eso es que vas a ser formado. Yo me voy, y cuando yo me voy, en donde yo me vaya me persigue lo que Él quiere hacer en mí, si sigo buscando de Él. Pero por eso es que escuchamos de muchos que dicen, no, eso no sirve, eso de ser cristiano. Yo fui cristiano tanto tiempo y no me funcionó. ¿Quién dijo usted que eso es una regla? ¿Quién le dijo a usted que es un plan? No, eso no es un plan de jubilación. Estos días creo que yo les contaba que alguien me decía que ya no estoy persiguiendo ministerio porque yo no quiero plata. Yo, ¿y a dónde estaba yendo mi hija a buscar plata?
El ministerio, el andar con Dios no es de encontrar plata. No, Dios no es una mina de oro, no. Porque aunque tiene y es el dueño del oro y la plata, no deja que uno la encuentre así, como una mina. Uy, me volví rico de la noche a la mañana. No, sí hay mucha manipulación, pero para eso usted necesita abrir la Biblia para que no se deje manipular. Porque dice la palabra, ay de aquellos que dicen ser cuando yo no he dicho. Y esto de enfrentar o de servirle al Señor, de exponer su palabra, es temeroso por eso, porque es que no es lo que yo quiera decir. Aunque muchas veces uno sentado y, ay, este está hablando ahí. Pero es la palabra del Señor y eso es lo que Él nos muestra hacia dónde nos quiere llevar. Por eso usted no es del común, ¿o sí? ¿Sí o no? No somos del común porque Dios nos ha mostrado el camino. Existe un profeta en la palabra del Señor. Yo ya le voy a decir de quién vamos a hablar. Pero voy a ver si usted lo sabe. Su nombre significa abrazar. No soy yo. No soy yo. Su nombre significa ceñir. Y la tarea que le entregaron es así similar. Dejarse ceñir por Dios para que Él ayude a los hombres a ceñirse a Dios. Era una tarea fuerte, sobre todo por el tiempo en donde estaba viviendo. Y vamos a mirar precisamente el tiempo en donde Él vivió y el tiempo que nosotros tenemos. Y vamos a hacer un paralelo allí, una comparación en donde vamos a decir, ¿será que es el tiempo diferente o será que es el mismo tiempo? Simplemente cambiaron los protagonistas, los personajes que allí están metidos. Entonces, este hombre, este profeta, tenía y fue capacitado para poder fortalecerse y poder llevar la difícil tarea de ceñir a otros a Dios. Por eso evangelizar es una tarea difícil, porque la gente te va a decir, yo ya sé. Porque la gente te va a decir, no, si yo no sirvo para eso. Porque la gente te va a decir, como son de ladrones los pastores, ¿sí o no? Entonces, porque y digo hemos porque pertenecemos a la iglesia, hemos malformado la iglesia desde hace muchos años. Ya hoy no escuchamos casi, todavía se escucha pero más poquito, y no escuchamos casi el concepto y Dios me habló o Dios me dijo, porque ya hay como cierta reserva, no temor, reserva de decir eso. Pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? Porque ese Dios me dijo dañó a mucha gente. Dios me dijo que te vas a casar y usted ya casada. Dios me dijo que tú eres mi esposa y ¿qué hago con el que tengo en mi casa? Todo eso dañó la iglesia y yo siempre que tengo, y por eso me voy a gozar en el Congreso de los Jóvenes enfocados, porque es la hora de que los jóvenes se levanten a volver a restaurar la iglesia. Lo que se distorsionó, lo que nosotros dañamos, lo que nosotros corrompimos. Pero entonces llega el momento de que podamos nosotros, los jóvenes, volver a levantar ese baluarte enraizado o centrado o anclado en Jesús. Y no perder ese horizonte, no perder ese foco. Por eso el congreso se llama Enfocados. Pero les estaré hablando la semana próxima acerca precisamente de todo eso, de cómo hemos dañado la iglesia. Entonces, si nosotros miramos la palabra que nos regala desde el inicio del año el Señor, donde Él nos decía, y el lema o la palabra, el lema, el centro era, tomemos nuestro lugar ya que Dios tomó el de Él. Y sin temor dejemos que Él obre. Y el Señor nos daba esta palabra, pero ya anteriormente nos había dicho que iba a suceder una tormenta. Si el Señor me dice a mí, dejemos sin temor que Él obre, yo, Señor, ¿qué vas a hacer otra vez? Eso eran mis días tristes, porque yo decía, Señor, otra poda, pero ¿por qué otra poda? Y luché con eso, peleé con eso. Y le decía, Señor, pero ya es hora de que veamos fruto. ¿Por qué otra poda? Pero es porque, gracias mi niño, es porque no hemos aprendido, iglesia. No hemos aprendido.
Y pongámosle estos días que estoy orando por la vigilia, me ha dolido y el Señor me ha llevado precisamente a esto. Y por eso hoy quiere que tengamos un cambio radical. Porque no se ha cumplido la promesa de hace 2 años. No nos hemos unido. Seguimos siendo independientes en la iglesia. Y no nos hemos unido para ir a recoger juntos la bendición, sino que cada uno está peleando por la suya y nada más. Entonces, la pregunta que hice ese día, que el Señor me trae a memoria, y es: ¿recogemos más bastante solos o acompañados? Por eso es que dice el refrán que juntos somos más, ¿cierto? Porque hay más fuerza, porque somos más valientes. Pero no lo hemos hecho. Ahora, viene la de este año. Agradecimiento en todo tiempo. Hemos sido agradecidos, y hasta dónde hemos sido agradecidos. Si nos seguimos quejando, si seguimos diciendo: Señor, pero es que yo necesito, pero es que a mí me falta, pero es que mire, pero es que esto, pero lo otro. ¡Ey! Es que el Señor dijo que conoce tu necesidad. Entonces, ¿usted se la está presentando a Dios o al hombre? Recuerde que cuando usted la presenta al hombre, usted está inspirando es lástima. Pero cuando usted se la presenta a Dios, usted espera misericordia. Porque ¿qué dice el hombre? Ah, qué pecado. Sí, hágale, vamos a ayudarle. Por eso, en cuestión de todo esto, aunque muchos no lo crean, nosotros oramos al Señor para hacerlo. Porque si el Señor pone, aunque digamos no tenemos, toca hacerlo. Pero si el Señor no pone, así haya, no lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo queremos ser bendecidos? ¿Cuál es el cambio radical que tenemos que dar nosotros? Porque a eso nos está llamando Dios, a un cambio radical, no a entrar a la política, no. Hay quienes van a trabajar en eso. Y rico, yo me sueño el día de que los jóvenes se levanten y amen la política, porque necesitamos en todas las áreas, los ámbitos sociales, el pueblo de Dios allí siendo administradores, pero no dejándose corromper, sino que necesitamos que se paren firmes como un Daniel, como un José, que se paren firmes a decir: no, Señor, es que esto se hace así porque Dios dice que se haga así. Y no simplemente me dejo corromper porque es que si gana la mayoría, no. Entonces necesitamos ese cambio radical para ceñirnos y luego cumplir la tarea de ceñir a otros, tal cual como el profeta lo hizo. ¿De qué profeta estamos hablando? ¿Cuál? Abacú. Vamos a Abacú. Abacú capítulo 1, verso 2 al 4. Tengo la nueva versión internacional. Quien tenga esta versión titula La primera queja de Abacú. El miércoles empezábamos el servicio con un hasta cuándo, ¿cierto? Y dice así, capítulo 1, verso 2 al 4. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Oiga pues la queja de Abacú. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Ah, qué pecado de este hombre. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Amén. Levante su mano y diga: Padre, perdóname
por todas las veces que me he quejado. Señor, perdóname, porque no he entendido hacia dónde me quieres llevar. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, abre mis ojos y déjame ver, tal cual como el profeta Habacuc vio, para cambiar su queja en alabanza. En el nombre de Jesús. Y usted dice, déselo fuerte, iglesia, para que cambiemos nuestra queja en alabanza, no en quejabanza, no, en alabanza al Señor. Porque aquí empieza el profeta Habacuc. Y la pregunta mía es, ¿será que hoy estamos viviendo esto? ¿Será que hoy estamos viendo que las reglas que se hacen o los mandatos o las leyes que estipula el gobierno son injustos? ¿Será que estamos viendo solamente violencia y destrucción? ¿Será que nosotros estamos siendo perseguidos y presenciamos calamidades y sufrimiento, pero no sabemos qué hacer? Esto era lo que vivía Habacuc. Nos encontramos a la puerta de una nueva o un cambio a la reforma de la Constitución Nacional. Lo que ha venido haciendo todos los países de Sudamérica cuando se ha montado el presidente de izquierda. Ha cambiado la Constitución en la forma en que él puede manipular el pueblo como le da la gana. Y nosotros nos encontramos a punto de esto. Colombia se encuentra a punto de eso, de un cambio a la reforma de la Constitución Nacional. Cuando este hombre se lanzó a la candidatura, al que está ahora, yo decía, si él se sube, tengamos cuidado si empieza o quiere hacer cambios a la reforma. Porque el primer cambio que va a hacer es que vuelva a surgir la reelección. Porque él en 4 años no es capaz de cambiar este país. Necesita más, es más. Él en una entrevista dijo que de 20 a 40 años. De 20 a 40 años. Lógicamente, como él tiene cáncer, no va a vivir todo eso. Ese man se va a morir ligerito. Pero si cambia la Constitución, si cambia la Constitución, va a quedar toda su corte para que siga haciendo el daño que él ha empezado. No sé si ustedes lo escucharon cuando fue a la ONU, que él patrocina más bien la droga, que es mejor cultivar droga que explotar petróleo. Hace más daño el petróleo que la droga, que la cocaína, que todo este tipo de cosas, según él. Claro, porque es que él no quiere ir contra los que consumen, venden y todo, comercializan todo este tipo de estupefacientes. Entonces, no, esos son a favor. Por eso, parte del cambio de la reforma, de lo que él va a hacer es que va a sacar la justicia, la defensa, la policía, el ejército. Los va a sacar y él va a armar a los suyos, tal cual como sucedió en otros países, está sucediendo en Chile. Entonces, ese cambio lo estaba experimentando Habacuc también en el tiempo donde se encontraba él allí. El pueblo tenía persecución, había un montón de cosas porque Babilonia estaba en guerra y perseguía a Siria y perseguía a Egipto. Y allí fue donde sale el cautiverio del pueblo de Israel y es llevado cautivo. Entonces sucedía un montón de cosas. Y las escrituras nos indica que en momentos donde la injusticia parece reinar, Dios tiene la respuesta cuando usted y yo actuamos en fe. No cuando usted y yo bajamos los brazos y decimos, ¿y qué voy a hacer? Y esto se acabó, voy a salir corriendo. No, permanezca. Por eso el tiempo de migrar no es el tiempo de salir físicamente, sino espiritualmente. Y yo espero que usted haya meditado en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, si no estoy mal, que fue la cita que el Señor nos daba final el miércoles, para que usted pueda analizar acerca de esto. Habacuc vivió en uno de los periodos más críticos en la historia del pueblo de Judá. El país había descendido de las alturas de las reformas del rey Josías hasta las profundidades de los abusos que sufrían sus habitantes, las medidas opresivas contra los pobres, el colapso del sistema legal. El mundo que rodeaba a Judá estaba en guerra. Babilonia ganaba ascendencia sobre Asiria y sobre Egipto.
Ese era el ambiente que vivía Abacú. La pregunta que yo me hacía y que yo te hago es, ¿será el ambiente que estamos viviendo hoy? No solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Aún Estados Unidos, que es una potencia mundial, está teniendo una incertidumbre en que Corea se levante, en que Corea se una con Rusia y entonces Estados Unidos pase a no ser nada. Y es ahí donde surgen las supuestamente alianzas estratégicas, porque como yo estoy arriba no quiero estar abajo, entonces me uno para si quedo en el medio quedo bien. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que la Biblia nos advierte. Entonces, iglesia, no hay forma de correr para un lado, para el otro, porque todos van a sufrir lo mismo. Entonces necesitamos ser ese pueblo diferente y permanecer, pero para permanecer necesitamos hacer un cambio radical. Si no, y seguimos adorando a dioses falsos o a dioses que nos creamos, entonces vamos a terminar como el pueblo de Israel, muertos en el desierto. O sea, muertos en la prueba, muertos en la tempestad, en la tormenta, en el huracán. Muertos con Julia, o con Iota. En estos versos que acabamos de leer de Habacuc capítulo 1, podemos ver a un hombre abrumado por las circunstancias que lo rodeaban. Y por eso la queja de Habacuc, ¿hasta cuándo? Un hombre que no puede pensar en otra cosa que en la iniquidad y en la violencia, aunque los gobernantes estén haciendo lo que estén haciendo, la palabra del Señor me manda que ore por ellos. Pero yo no le digo, Señor, cámbialos, Señor. No, yo digo, Señor, si tienes que quebrarlos, quiébralos. Así de una vez, porque es que con el enemigo no se puede con pañitos de agua tibia. No, Señor, quiebra el que tengas que quebrar. Así tiene que ser. Lo mismo que le digo, Señor, si es tu voluntad que se rindan a ti, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si no, Señor, gloria a ti, porque la formación es para nosotros, tu pueblo. La formación es para nosotros. Entonces, no podemos ser como Habacuc, llenarnos de miedo y simplemente decirle al Señor hasta cuándo, porque nuestros ojos no están puestos en Dios, sino en la circunstancia. No tiene que comer, es tiempo de ayunar. No tiene con qué hacer, que es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso los invitamos a que lo hagan. Siempre a Dios, Señor, ¿qué hacemos aquí? Señor, ¿qué quieres? Si tú dices, es que es momento de que reclamemos la promesa. Pero recuerde que cuando usted y yo reclamamos, nos estamos comprometiendo. Amén. Si usted quiere compromiso, reclámele a Dios la promesa. Dígale, Señor, tú dijiste que tus hijos no mendigan pan. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Por qué no tengo nada en mi alacena? ¿Qué es lo que me estás llevando a hacer? Y ahí estamos reclamándole a Él para que se den las cosas. Eso es lo que le pasaba a Habacuc. Pero Habacuc miró a Dios desde la circunstancia que estaba viviendo y no a la inversa. No te mires o no mires a Dios desde tu enfermedad, tu crisis, tu situación. No le digas, Señor, es que yo como estoy. No, antes al contrario. Dígale, tengo un Dios grande, un Dios poderoso, que lo que estoy viviendo mañana no voy a vivirlo más. Tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo en fe. Tengo que hacerlo creyendo. De lo contrario, simplemente el enemigo va a venir, me va a soplar el oído y yo vuelvo y quedo así. Porque vuelve y me dejó robar las fuerzas. Habacuc se encontraba en esto. Aunque su clamor iba dirigido a Dios, cree que Dios se ha ido de la escena. Cree que Dios no está presente. Sus palabras han sido olvidadas. Su mano no se manifiesta.
Dios no puede ser hallado en ninguna parte. Los hombres son los que están en control de todo, actuando como se esperaría de quienes no tienen freno de Dios. O sea, como nos encontramos hoy, haciendo y aprobando leyes todas contra el principio de Dios. Estamos viviendo, yo creo que no hay diferencia frente a lo que estamos viviendo hoy y lo que vivió Abacú. Pero ¿qué sucede? ¿Nosotros somos este Abacú o somos el Abacú del final? El que vamos a ver ahora. El Abacú que solamente decía: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué permites? Hemos escuchado hoy, o quizás lo hemos pronunciado: ¿por qué permites que los niños sean abusados? Señor, ¿por qué permites que suceda esta calamidad? Estamos diciéndole las mismas palabras de Abacú. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo se lo decía cuando el Señor daba esa palabra y decía: Señor, ¿otra vez una poda? ¿Otra vez? Tanto, y de aquí abro mi corazón y les cuento, hace como un mes larguito, casi 2 meses, entré en un estado de frustración. Y yo doy gloria al Señor por mi esposa, que es mi paño de lágrimas, quien me escucha, quien me presta su hombro, pero quien me exhorta de parte del Señor. Y yo decía: amor, estoy cansado, qué pereza, esto no funciona, no hace esto, la gente, aquello, lo otro. Mi esposa lo que dice es, me toma y me dice: ¿y ya hablaste con papá? Usted está frustrado. ¿Por qué no habla con él? ¿Qué dice él? ¿Qué te dice él? Pero yo decía lo que dice Abacú: no me responde, parece que se hubiera ido, se olvidó de mí, no se manifiesta. Así yo: amor, pero es que lo busco, pero es que se queda en silencio. Usted no es el que ha enseñado que el silencio también es una respuesta. Entonces mi esposa hasta el fondo. Y después de eso me voy, converso con el Señor y empieza Él a restaurar mis fuerzas. Pero empiezo yo a cambiar mi óptica de esa frustración a creerle a Dios. Señor, aunque yo no te vea, yo sé qué estás haciendo. Y en ese entonces, la hermana Miriam, ¿todos la conocen, cierto? La hermana Miriam coloca un estado en el WhatsApp. ¿No será una foto de nosotros? En donde ella expresa una gratitud por lo que el Señor hizo aquí en este lugar en su vida, por cómo la transformó, cómo le cambió su óptica. Y ella nos mencionaba a nosotros y el Señor me decía: aunque tú no lo veas, yo estoy obrando. Aunque tú no lo veas, yo estoy haciendo. Y con la exhortación de mi esposa y el estado de la hermana Miriam, yo decía: gracias, papá. Gracias, porque una cosa es la que yo quiero ver, pero otra cosa es la que tú tienes preparada para mí. Entonces, por eso, mis hermanos, es en fe. Aunque los hombres que estén gobernando hoy no tengan temor de Dios, usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Y si dependemos de Dios, no pasará nada en nuestra vida que Dios no quiera que pase. No pasará nada. Aún el enemigo tiene que ir a pedirle permiso a Dios para venir contra ti. Entonces, solamente centrémonos en lo que es verdaderamente importante. Pero, ¿qué hacemos mientras esperamos a las respuestas? Aquellas respuestas de los por qué, aquellas respuestas de los para qué, aquellas respuestas de: Señor, ¿dónde estás? Y es donde necesitamos interpretar el silencio de Dios. Pero no se nos puede olvidar. A mí se me olvidó interpretar el silencio de Dios. Cuando mi esposa me mete el cuchillo así y lo voltea así, yo me di cuenta.
Por eso necesitamos, y por eso yo le he dicho a usted, si no rendimos cuentas, lo que hago está bien hecho. Pero cuando yo voy a mi esposa y rindo cuentas, mi esposa me coge y me estrega. Ya no dormía despierta. Pero es esto, iglesia. Ella, después de que me estrega de esa manera, me dice, ¿por qué no hablas? El pastor Bautista, yo les he dicho a ustedes, Nelson es mi amigo. Dígame, ¿por qué no habla con Nelson? Pero en los planes del Señor son perfectos. Estamos tratando de organizar, sentarnos y conversar hace como un mes. Perdón, 2 meses más o menos, ¿cierto? 2 meses. Él viajó, capacitaciones en otro lugar, después viajé yo en otro lugar, sentémonos, no, estoy ocupado, tengo que hacer esto, hey, ¿cuándo nos vamos a ver? Sí, no, se le murió el papá, un montón de cosas. Y digo, Señor, ¿no quieres que hable con él? Listo. No, pero es que él tenía a mi esposa allí, más cerquita. Lo conocía todo, mi esposa. Y ella me podía estregar como tiene que estregarse. Entonces, interpretar el silencio de Dios. Las circunstancias del momento llevaron a Habacuc a preguntarle a Dios acerca del aparente triunfo de la injusticia. Señor, ¿por qué los injustos están prosperando? Señor, ¿hasta cuándo? Le decía Habacuc. Pero recibiendo como respuesta, y aquí es donde se pone bueno, porque recibe la respuesta de Dios que lo afirmó y le cambió la visión, la panorámica de lo que él estaba viendo en ese momento. Y allí recibe el don de Dios que ofrece la verdad que satisface sus sueños más íntimos, poniendo en sus manos la solución del problema que en ese momento le preocupaba. Y lo encontramos en Habacuc capítulo 2, verso 4. El justo por la fe vivirá. Esto fue lo que le dice el Señor. Tú eres justo, por la fe vas a vivir. Si no eres justo, entonces la fe no te sirve. La fe no va a hacer nada, porque es una fe esperando la circunstancia, la situación. No, la fe del justo es independientemente de la situación que estemos viviendo. Por eso no digamos mi enfermedad, mi necesidad, no, Señor, el momento que estoy viviendo, la enfermedad por la que estoy pasando, la crisis por la que estoy viviendo. No la tomemos, no la atesoremos como mí, porque así como cuando nos van a quitar un hijo, ¿qué decimos? Ese es mi hijo, y no nos dejamos quitar nada. Entonces cuando nos van a quitar la enfermedad decimos, no es mía, ¿a dónde la va a llevar? Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. Lo toma Pablo. Habacuc capítulo 2, verso 4. El justo por la fe vivirá. Pablo lo toma como la piedra angular del evangelio. Y por eso lo expresa en la carta a los romanos diciendo, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe, el justo por la fe, ¿son justos? Es lo que necesitamos nosotros. Si nos damos cuenta de esto, vamos a poder darnos cuenta cómo el profeta, esto le quiebra el coco y hace un giro de 360 grados en su vida. Y da un cambio de 180. Pero no es para quedar en el mismo lugar, no. Porque su óptica cambió cuando dio el giro. Dio el giro de 180 grados y empieza en ese cambio radical a ver
el semblante que Dios le había entregado a través de la palabra, de esa promesa, de esa convicción que le entregaba para que se sostuviera. ¿Cambió la situación? No. Siguieron gobernando los que no tenían temor de Dios. Pero Habacuc estaba ya decidido a lo que iba a hacer. Y entonces nos muestra a nosotros el estado que él tenía, pero el estado que absorbe ahora nuevamente y nos llega a nosotros para que enfrentemos, como la iglesia hoy, la iglesia actual, enfrentemos la situación que estamos viviendo y que quizás vamos a vivir, que va a ser peor. Lo más seguro es eso, va a ser peor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si te quedas estancado espiritualmente en lo mismo, y por eso en el estudio metódico, anoche lo veíamos, cómo el Señor nos relaciona todo. ¿Cuál es la normatividad del Señor? ¿Cómo funciona todo? Y podemos ver cómo la palabra se interpreta a sí misma. Y entonces podemos decir, wow, esto es de Dios, sin que nadie venga a decírmelo, sino que yo mismo lo estoy leyendo, yo mismo me doy cuenta de ello. Entonces cambia el contexto. Cuando tú y yo hacemos el cambio radical, entonces obtenemos la fórmula para poder enfrentar cada situación que vivimos, para poder sobreponernos a la misma situación. No para que la situación cambie, porque si la situación no va a cambiar hasta que usted y yo no cambiemos. Señor, cambia a mi esposa. No, cambie usted para que vea a su esposa diferente. Vamos a mirar las circunstancias desde la perspectiva de Dios, creyendo en que siempre Él obra a favor de los justos, aunque los ojos no lo estén viendo de esa manera. Aquí es donde muchas veces otros ganan fe por lo que tú estás mostrando, pero tú no estás viviendo la fe. Y se los pongo de la siguiente manera. Cuando yo termino mi relación con la oficina, que pasado un tiempo, no recuerdo cuánto fue, yo fui por algo que me quedaron debiendo allá. El gerente me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo yo, nada. ¿Cómo así? ¿De qué estás viviendo? Por fe. Y yo fui así todo engalantado. ¿Por fe? ¿Cómo así? Yo no entiendo eso. Le estoy trabajando al dueño de todo esto. A Dios. Yo no entiendo y yo tiene tiempo le explico. Entonces me da risa porque él me dice, ¿pero qué me vas a vender? Y yo no te voy a vender nada. Entre vendedores nos conocemos. ¿Qué me vas a vender? Yo no voy a vender nada. Ya Dios habló a mi vida y yo ahora voy a trabajarle a Él y no voy a trabajar para el mundo. Por eso yo te invito para que conozcas de mi nuevo patrón, que también quiere ser el patrón tuyo. Ya vas a empezar a hablar aquí de religión. Usted me dijo, yo quiero explicarle. Mi familia, mi papá, todavía es el tiempo, después de muchos años, de que el Señor nos sostenga, nos sustente. Mi papá todavía me dice, ¿usted es que no vuelve a trabajar? Y papá, si yo no trabajo, yo estoy trabajando, yo le trabajo al Señor. Pero es por el concepto, la mentalidad que tenemos. Mi papá todavía se le hace difícil y a mi mamá se le hace difícil de que yo no esté en una empresa, de que no esté desarrollando mi profesión. No, ellos dicen, pero ¿cómo así? La hermana mía de España me dice, ay, no es que yo pudiera mandarle. Y yo, tranquila, pare bolas, que cuando tenga y el Señor quiera, me vas a mandar. Eso no lo hace usted por voluntad propia, eso lo hace porque Dios se lo pone. Y ella no conoce del Señor. Pero así le hablo yo. Así. Porque una vez quise manipularla. Y le dije, ay, mira, estoy necesitando para la iglesia esto. Y tenía y no me dio nada.
Y yo estaba amarrada. Ella decía, no, no, no. Así, ella estaba toda loca. Pero cuando menos he pensado, me dice, ahí le puse una platica. Ay, Señor, con qué ajustar para esto, gloria al Señor. Y así, el Señor sabe. Y por eso es el cambio. Y mire lo que sucede en Habacuc capítulo 3. Iniciamos en el capítulo 1 leyendo hasta cuándo, ¿cierto? Y en el capítulo 3, verso 17, Habacuc dice, ojo, la situación es la misma, el gobierno es el mismo, el pueblo es el mismo, no cambió nada, solamente cambió la mentalidad del profeta. Y el profeta dice, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Amén. El Señor es mi fortaleza, está diciendo el profeta. No le cambió nada. No cambió el presidente. No, siguió siendo el mismo. Pero Habacuc dejó de mirar la circunstancia desde su propia óptica. Y hizo como David, se remontó a las alturas. Y empezó a mirar la circunstancia de abajo, como David vio a Goliat. Y por eso David le dijo a Goliat, hoy mismo te vas a morir. Hoy mismo te arrancaré la cabeza. ¿Qué tenemos que decir nosotros? ¿Dónde tenemos que estar nosotros? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra óptica? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Con qué lentes estamos mirando? En donde nos centramos en nosotros mismos. Mira que los dones que Dios te da no te sirven para ti. Si no lo usas en tu hermano o quien tienes al frente, no te vienen a ti. Yo he tratado varias veces, Señor, quítame este dolor de cabeza en el nombre de Jesús, y no pasa nada. Y voy y oro por el otro, me alivia. Señor, esta mano, ¿qué le pasó? Sí, se la gastó toda allá, Oriaya, y se gastó todo el poder, ¿o qué? No, ¿cuál es el momento de lo que Dios quiere que hagamos y cómo? Pablo oraba por los enfermos, él estando enfermo. Pero Pablo entendió que el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Él no se puso a pelear. ¿Y por qué los llena a ellos? ¿Y por qué a ellos? Y yo no, no, yo no me soy digno, yo no me lo merezco. No, Pablo dijo, Señor, tú lo quieres así, así lo voy a hacer. Pero no negarnos, porque es que Él hace nuestros pies como de siervo. Y por eso en las alturas Él quiere que andemos. Y esto es el cambio radical que hizo el profeta. El profeta tenía la circunstancia y se remontó a las alturas para poder decir, ¡ay! Yo veo como Dios, eso es así pequeñito, está sufriendo por nada. Y él cambia todo su concepto, su pensamiento. No debemos estar bajo el control de las circunstancias, estando ansiosos por la causa o por lo que está sucediendo. No, debemos nosotros entrar en ese contentamiento para poder remontarnos a las alturas, porque es la forma en cómo veremos desde la óptica de Dios. No sé la situación que estés viviendo en este momento. No sé si es exterior, es el país, el gobierno, lo que sea, o es interior, tu corazón, tu vida. Pero ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Porque nuestra esperanza, como lo hizo Habacuc, es ponerla en Dios.
Y así vamos a comprender que Él se preocupa por nosotros. Cuando mi esperanza no está en Dios, yo digo que Dios me olvidó. Yo digo que Dios me abandonó, que Dios no se preocupa por mí. Y entonces es donde vienen los pensamientos, eso es que estoy en pecado, quién sabe, eso fue porque no oré esta mañana, o llevo 2 semanas sin orar, o tal cosa, o porque estoy desanimado, uy, Dios me está castigando. No, esa es la mentira que nos quieren hacer creer. No, hagamos nuestra parte para que de esa manera podamos mirar a Dios como es Él, Dios milagroso. Para que podamos darnos cuenta que mirando nuestro propósito desde lo alto, nuestro plan, el plan que Dios nos ha entregado desde allí, así como hizo el profeta ahí en el verso 19, diciendo: Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Usted y yo, iglesia, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, estamos llamados a caminar en las alturas. Pero mientras nos quedemos en la circunstancia, no vamos a ser capaces de elevarnos hacia allá. Por eso, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya producto, no haya fruto, aunque no esté aquello que queremos, nuestra esperanza tiene que ser Dios. Él lo hizo. El profeta lo hizo. Y nos muestra a nosotros la forma en que debemos de aplicar esta palabra. ¿Cómo lo hacemos? Porque en nuestra vida, para que pasemos de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del hombre a Dios, del valle a la cima. Es lo que necesitamos, no quedarnos. Ey, es que si tú no vives el valle, no vas a estar en la cima. Necesitamos vivir el valle porque el valle nos fortalece para poder subir a la cima. Los escaladores del monte Everest, si no se preparan, no son capaces de subir. Por eso necesitan generar una aclimatización de su cuerpo, de su organismo, viviendo allí por determinado tiempo. Y cada que suben una cantidad de metros se tienen que quedar para que el cuerpo se adapte. Nuestro cuerpo es una máquina muy bien hecha y se acostumbra a lo que tú quieres que se acostumbre. Por eso cuando usted me dice a mí, es que me quedé dormido, usted quería, es que me pasó. No, porque es que yo acostumbro mi cuerpo a lo que quiere que se acostumbre. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nos quedamos en la queja, nos quedamos en la duda, nos quedamos en el valle, o vamos hacia donde Dios nos quiere invitar, o donde nos está invitando. Porque la justicia de Dios solo se alcanza por medio de la fe. ¿Quiere que Dios le haga justicia? Créale. ¿Quiere que Dios le haga justicia? Entonces ponga su esperanza en Él. Dios llama a su pueblo, Dios nos llama a nosotros hoy a un cambio radical. Un cambio radical que nos lleve a confiar en Él, a serle fiel y a vivir como Él quiere que vivamos. Eso es lo que Él está haciendo. Entonces yo veía esta palabra, Señor, y yo le decía, ¿por qué no me la explicó a principio de año? ¿Por qué dejas para esta hora? Quería verme sufrir. No me quería ver sufrir, quería que aprendiera. Quería que aprendiera. Eso es lo que Él quería. Que mi esperanza estuviera en Él. Que mi fe estuviera en Él. Eso es. Por eso Dios da a cada uno lo que le corresponde. No nos vinemos con los que salen en la televisión. Ay, tan bueno ese, vea. Ay, vea, no tiene que hacer nada. No, porque eso es un engaño que nos estamos llevando. ¿Cómo lo hacen ellos? Esperemos que lo hagan bien. Esperemos que lo hagan bien. Como les decía la pastora ahora, sí, van a invitar al rapero, pero yo siempre digo, ¿qué tiene eso de Dios?
Si yo no soy capaz de dejar mi vida vieja para seguir a Dios, y yo le digo, Señor, perdóname si me equivoco, pero, hey, es que mi vida es nueva en ti, Señor. Las cosas viejas pasaron. No me dicen las cosas viejas, renuévalas. No, las viejas pasaron y ahora todas son hechas. Entonces, ¿qué es? Pero es la parte en donde es que yo vivo de esto. Y si lo dejo, ¿qué? No. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe? Por eso, iglesia, necesitamos un cambio radical. Si no tenemos un cambio radical, vamos a seguir peleando. Vamos a seguir luchando con las voces que llegan a nuestra mente. Vamos a empezar, o mejor dicho, vamos a continuar queriendo encontrar la dirección de Dios, el plan de Dios, en donde no está Él. Vamos a quedarnos, como dijo Abacú, mirando la circunstancia, peleando en la circunstancia y preguntándonos en dónde está Dios. Pero cuando podemos hacer el cambio radical, decimos, Señor, aunque estés en silencio, yo sé que estás conmigo. Yo sé que tus bendiciones me persiguen. Amén. Póngase de pie. Quiero que prestes atención a esta letra que nos habla muchas veces de lo que estamos viviendo, pero hacia dónde nos quiere conducir Dios.